Una carta perdida de la época de Jesús, oculta bajo tierra durante 2000 años, ha salido a la luz. Además, está escrita en un idioma que los primeros cristianos podrían haber leído: el griego antiguo. Se dice que esta escritura, aparentemente inocua, podría abrir una nueva perspectiva sobre los fundamentos mismos del cristianismo. Este descubrimiento no se hizo en Roma ni en una biblioteca, sino bajo el mismo suelo de Galilea, donde Jesús caminó. Excavado cerca del mar de Galilea, parece como si el tiempo mismo hubiera ocultado un secreto, y ahora, en el momento oportuno, lo hubiera desatado. La pregunta es, ¿qué hay en esta diminuta escritura griega que podría ofrecer una nueva perspectiva sobre toda la historia religiosa? Y si es realmente tan vasta como se dice, ¿por qué no se ha discutido abiertamente hasta ahora? Acompáñenme hasta el final, porque esta historia podría cambiar no solo la historia, sino también nuestra comprensión de ella. Antes de saber más, suscríbete al canal. Algunas personas desean que este video no esté disponible. Tu apoyo nos motiva a crear más videos como este. A veces, un descubrimiento no solo añade una nueva dimensión a la historia, sino que desafía directamente las viejas creencias. Esta es una historia similar. Durante años, eruditos religiosos, eruditos y peregrinos se habían sentido intrigados por una pregunta. ¿Dónde se menciona repetidamente la ciudad de Betda en el Nuevo Testamento? El mismo lugar que se cree fue el hogar de Pedro, Andrés y Felipe. Su nombre figuraba en las Escrituras, su identidad figuraba en las Escrituras, pero su ubicación geográfica seguía siendo incierta. Muchos ofrecieron sus propias versiones sobre la ubicación, pero nunca surgieron pruebas concretas. El debate continuó. No se encontró respuesta. De repente, la situación empezó a cambiar. Cerca de la orilla norte del mar de Galilea, en la misma zona donde se dice que pisaron los pasos de Jesús, un equipo de arqueólogos descubrió una iglesia de la época bizantina enterrada. Esta estructura, oculta bajo tierra durante casi 1400 años, no era solo una reliquia antigua. Contenía una pista que conducía directamente al meollo de la historia. Se descubrió una inscripción griega entre los antiguos mosaicos del suelo de la iglesia. No se trataba de una escritura cualquiera. Mencionaba a Pedro no solo como un seguidor, sino como la persona más importante a quien se le confiaron las llaves del cielo. Esta misma idea se encuentra en Mateo 16:19. Un lugar de responsabilidad y autoridad. Lo más asombroso no fue la escritura en sí, sino el hecho de que permaneciera prácticamente igual hoy, como debió haber sido hace siglos. Habían pasado 1400 años. Sin embargo, las líneas, letras y mensajes del mosaico parecían haber sobrevivido al paso del tiempo. Era como si hubiera estado esperando el momento oportuno para que alguien lo descifrara y quizás viera la antigua historia desde una nueva perspectiva. Cuando se conoció la noticia de este descubrimiento, las reacciones de todos, desde prominentes líderes religiosos hasta arqueólogos, fueron variadas, pero igualmente serias. Algunos lo vieron con esperanza, mientras que otros lo examinaron con gran cautela. Los expertos que investigan a Jesús en la historia afirman que, de confirmarse este vínculo, sería la primera vez que se descubre evidencia física tan directa que vincula a Pedro. Uno de los líderes del equipo de excavación declaró claramente: "Esto no es solo un piso antiguo o un mosaico. Lo real es lo que conecta. La historia de la iglesia, la ciudad y la gente, hasta ahora en fragmentos dispersos, quizás esté comenzando a encajar por primera vez". Pero para entender por qué esto se está convirtiendo en un problema tan grave, es importante entender primero por qué Bethsaida ha permanecido tan misteriosa.
Durante siglos, este lugar estuvo atrapado entre la historia y la fe, como un nombre que todos han oído, pero nadie ha visto. Se dice que Bethsaida fue una vez un pequeño pero vibrante pueblo pesquero. Su nombre mismo sugiere un hogar de pescadores. Fue el lugar de donde vinieron algunas personas cuyas vidas luego se transformaron. Según las historias religiosas, fue en este lugar donde se consideraban milagros, donde alguien recuperaba la vista, donde se alimentaba a una multitud y donde se narraban sucesos que aún hoy se cuentan. Pero hay otra cara de la moneda. También se lanzó una advertencia sobre este mismo lugar, sobre las consecuencias si no se producía un cambio a pesar de tantas señales. Y quizás por eso, la ciudad desapareció gradualmente de la memoria. Primero, su mención en los textos religiosos disminuyó. Luego, su nombre se desvaneció de la historia. Para la Edad Media, la gente seguía intentando localizarlo. Se hicieron viajes, se especulaba, pero no se descubrió nada concreto. Era como si la tierra se hubiera tragado el lugar y con él se hubiera desvanecido toda una parte de la historia de aquella época. Y entonces emergió algo que consolidó toda la imagen. Palabras escritas. Se encontraron 3 inscripciones griegas en el suelo de mosaico de la iglesia. 2 estaban incompletas, pero la tercera se conservaba en casi perfecto estado. Consistía en solo unas pocas líneas, pero su impacto fue profundo. Dentro de un diseño circular se inscribía que el mosaico se completó gracias a los esfuerzos de un hombre llamado Constantino, llamado Siervo de Cristo, y que la dedicación se hizo en nombre de San Pedro, cabeza de los apóstoles y asociado con las llaves del cielo. También se rezaba para que Pedro intercediera por él y su familia. Estas no eran frases comunes ni poéticas. El lenguaje empleado era completamente religioso y formal. En este pasaje, Pedro es retratado no solo como un seguidor, sino también como un líder. La mención de las llaves también apunta a la misma tradición que, en muchas interpretaciones religiosas, posteriormente se consideraría un símbolo de autoridad y responsabilidad. Curiosamente, todo esto coincide con un relato anterior escrito por Willibald a un viajero del siglo VIII. Este relató haberse alojado en una iglesia en Bethesda dedicada a Pedro y Andrés, situada cerca del agua y con alojamiento para viajeros. Durante mucho tiempo, su relato se descartó como un simple mito. Pero ahora, la estructura, el diseño y las indicaciones de la dedicación han salido a la luz, lo cual concuerda con creces con ese relato. Esto hace que el relato de un antiguo viajero ya no parezca una simple historia, sino posiblemente una experiencia directa. Esta iglesia enterrada no solo preservó nombres o oraciones, mantuvo viva toda una memoria, preservó una fe, y eso es lo que la hace especial. Porque aquí, por primera vez, parece haber una conexión directa entre lo escrito y la realidad sobre el terreno. Es como si se hubiera tendido un puente entre la historia y el lugar. Y cuando esto sucede, y la pregunta no es solo dónde está este lugar, la verdadera pregunta es, ¿por qué importa? Encontrar los restos de una iglesia antigua es algo significativo en sí mismo. Pero cuando esa misma iglesia se encuentra construida justo encima de un pueblo del siglo I, y este parece coincidir con las historias religiosas, entonces la cuestión se transforma. Si este es el mismo lugar que una vez se creyó que fue el hogar de Pedro, Andrés y Felipe, no parece una mera coincidencia. Apunta a una continuidad en la que los recuerdos perduran, no solo en los libros, sino también en las piedras, los edificios y las tradiciones. La iglesia hallada en los ERS probablemente se construyó en el siglo V o VI, pero no pudo haber sido erigida en cualquier lugar.
Los primeros cristianos no eligieron lugares para construir iglesias al azar, sino que eligieron lugares que consideraban especiales, aquellos asociados con recuerdos antiguos. Este patrón se observa en muchos lugares donde se construyeron estructuras religiosas sobre lugares ya considerados sagrados. La gente de aquella época no contaba con tecnología moderna, GPS ni datación por carbono, pero sí contaba con tradición, memoria oral y una identidad asociada al lugar. Sabían qué lugares valorar porque el recuerdo de aquellos eventos aún no se había desvanecido. Los hallazgos de monedas, cerámica, herramientas y signos de asentamiento descubiertos en LR muestran que la vida aquí era vibrante en el siglo I. Este no era solo un espacio vacío, sino un pueblo donde la gente vivía, trabajaba y quizás vivía las historias que luego se contaron. Y en medio de todo esto, en ese mismo lugar, se alzaba una iglesia dedicada específicamente a Pedro, un hombre a quien la tradición asocia con una responsabilidad especial. Esto es lo que la hace aún más interesante. La escritura encontrada dentro de la iglesia va más allá del mero honor. Representa a Pedro no como un santo o seguidor común, sino como el más destacado entre los demás apóstoles. La palabra empleada sugiere claramente liderazgo, como si se le considerara no solo parte del grupo, sino el centro de este. No se trata de un simple cumplido, sino de un reflejo de la creencia de la época en que su rol era especial. Y, fundamentalmente, todo esto no formaba parte de una tradición latina, ni era resultado de la influencia romana posterior. Fue escrito en griego, grabado en los suelos de sus iglesias por cristianos bizantinos, en una época en que la iglesia aún no se había dividido. Esto significa que la idea del estatus especial de Pedro no era exclusiva de una sola región. Así pues, pero ya prevalecía en diversas regiones en el período temprano. Con esto surge otro título, la identificación con las llaves del cielo. Esto no se escribió como una figura retórica poética, sino como una ilusión religiosa directa. Apunta a la misma idea que combina responsabilidad y autoridad espiritual. Y lo que es más importante, estas palabras fueron grabadas en piedra por personas que vivieron mucho antes de los debates y teorías posteriores. Esto significa que esta idea no parece haber sido creada posteriormente, sino que formaba parte de la fe de la época, preservada a su manera por la comunidad local. Este descubrimiento no lo prueba todo de forma concluyente, pero sí aclara un punto importante. Demuestra que la identidad distintiva de Pedro no fue una invención posterior. La tradición cristiana primitiva lo vio de forma diferente desde el principio, no como un simple apóstol, sino como alguien con la responsabilidad del liderazgo. La comunidad primitiva de la tierra, a la que pertenecía, lo recordaba así. Y aquí es donde comienza un viejo debate. Durante casi 2000 años, el papel de Pedro ha sido tema de debate en el mundo cristiano. Algunos argumentan que la autoridad se extendía no solo a él, sino a todos los apóstoles, porque hay un pasaje donde se asigna responsabilidad a todos, y es cierto que a los demás también se les asignó un papel. Pero había una diferencia: las llaves. En la antigüedad, una llave no era solo un medio para abrir una puerta. Simbolizaba autoridad. Poseer las llaves de un rey significaba que la persona a cargo podía tomar decisiones en su ausencia. Esta idea está vinculada al simbolismo antiguo, donde las llaves se consideraban un símbolo de confianza, responsabilidad y representación. En otras palabras, el debate no se centraba solo en la autoridad, sino en una responsabilidad específica que se consideraba distinta. Esto se revela en Mateo 16. Y la investigación en LRs ofrece ahora una perspectiva similar. La única diferencia es que este debate ya no se limita a los textos.
también está surgiendo evidencia a nivel de base. Esto sugiere que la idea de asociar a Pedro con una responsabilidad especial no fue una interpretación posterior, ni formó parte únicamente de la tradición de una región. La comunidad bizantina primitiva también lo recordaba de forma similar en una época en la que aún no se habían establecido estructuras y divisiones posteriores. Este único escrito parece combinar tres elementos: tradición, memoria y comprensión religiosa. Esto sugiere que incluso en una región como Galilea, el papel de Pedro se percibía con una identidad especial. Esto no significa que pruebe la existencia de ninguna institución o sistema moderno, pero sin duda proporciona un contexto histórico a la interpretación que sitúa a Pedro en una posición destacada. Quizás la cuestión esté aquí. Este descubrimiento no obliga a nadie a creer o no, pero sí a considerar cómo una creencia similar persistió durante tanto tiempo en diferentes culturas e idiomas. ¿Puede considerarse una mera coincidencia? ¿O nos ofrece una nueva perspectiva sobre grandes cuestiones como el liderazgo, la responsabilidad y la unidad? ¿Por qué resulta impactante? Para comprender este descubrimiento, es importante comprender que no se trata solo de un edificio antiguo o una obra de arte. Normalmente, cuando se descubre algo en arqueología, nos habla de la historia, como de cómo vivía la gente, qué comía o qué tipo de edificios construía. Pero este caso es un poco diferente. Este descubrimiento no solo cuenta la historia, sino que también se conecta directamente con el pensamiento religioso. Es decir, se convierte en parte de la teología, no solo de la arqueología. Durante siglos, un importante debate ha ardido en el mundo cristiano. ¿Cuál fue el verdadero papel de Pedro? ¿Era simplemente un apóstol como los demás, o se le otorgó una posición de liderazgo especial por encima de los demás apóstoles? Diferentes tradiciones eclesiásticas han ofrecido distintas respuestas a esta pregunta. Algunos creen que a Pedro se le concedió una autoridad especial, mientras que otros afirman que todos los apóstoles eran iguales y que Pedro era simplemente un representante. Hasta ahora, este debate se ha limitado en gran medida a libros, escrituras e interpretaciones. La gente solía formarse su propia interpretación leyendo diferentes partes de la Biblia. Pero ahora, por primera vez, parece que una idea relacionada con este debate ha sido revelada, inamovible. Esto significa que podría no ser solo la opinión de un autor, sino más bien un reflejo de las creencias de la gente de la época. La forma en que Pedro es representado en el mosaico hallado dentro de la iglesia como líder y poseedor de las llaves del cielo indica que su posición dentro de la comunidad cristiana primitiva no era común. Este lenguaje no parece formar parte de ninguna política religiosa posterior, sino que refleja las creencias de una época en la que la iglesia aún no estaba dividida. Lo más sorprendente es que este debate ya no es solo teoría. Lo que antes estaba escrito en libros, ahora ha emergido. Es como si un debate centenario se hubiera conectado repentinamente con algo concreto. Esto no significa que todas las preguntas estén resueltas, pero sin duda demuestra que las primeras reflexiones sobre Pedro podrían no haber sido tan simples como las posteriores. Por eso, este descubrimiento no solo tiene que ver con la historia, sino también con el pensamiento y la creencia, y por eso se considera tan impactante. Este descubrimiento no concluye nada, pero sin duda plantea una pregunta difícil de eludir. Lo que comenzó como una simple excavación en las orillas de Galilea ha llegado a un punto donde la historia, la fe y las tradiciones escritas parecen converger. El mosaico hallado en LR no es solo un artefacto antiguo. Es un mensaje directo del pasado que ha sobrevivido a los estragos del tiempo.
Las palabras que contiene no solo revelan el nombre de Pedro, sino que también señalan un papel y una responsabilidad que los primeros cristianos valoraban mucho. No se trata solo de identificar un lugar, ni de un simple descubrimiento arqueológico. Se trata de continuidad, una tradición que ha perdurado a través de siglos, imperios y diferentes regiones, y que ahora parece estar conectada con la misma región donde se cree que se originó. Hoy, cuando muchos cuestionan la fiabilidad de las antiguas tradiciones religiosas, esta sencilla escritura ofrece una señal discreta pero contundente de que las comunidades primitivas poseían no solo creencias, sino también un tesoro de recuerdos que preservar. Y quizás la pregunta más importante ahora no sea qué sucedió en el pasado, sino cómo percibimos estos símbolos hoy. La historia y la fe se enfrentan, y la historia aún no está completamente resuelta. La inscripción confirma: a medida que la imagen de todo el complejo se hacía más clara, emergió el elemento más crucial, un mosaico griego en el suelo de la iglesia con una oración. No se trataba de un simple patrón decorativo, sino de un mensaje en forma de palabras. Esta oración, escrita en griego, se refería directamente a Pedro, un hombre cuyo nombre ha sido fundamental en la historia cristiana. También aparece otro nombre en el texto, Constantino. Sin embargo, no se refiere a un emperador, sino a un mecenas local que pudo haber contribuido a la creación del mosaico. Este tipo de menciones eran comunes en aquella época. También se mencionaban los nombres de quienes ayudaban a construir o decorar una estructura religiosa como muestra de respeto. La parte más significativa es donde se hace referencia a Pedro no solo como apóstol, sino como jefe de los apóstoles. Esta elección de palabras es significativa, ya que sugiere un liderazgo que va más allá de los simples honoríficos. También se le recuerda como el poseedor de las llaves del cielo. Esta misma idea se encuentra en Mateo 16, donde Jesús le otorga a Pedro una autoridad especial. Esta mención indica que el papel de Pedro se consideraba especial dentro de la comunidad cristiana primitiva. Lo que hace este descubrimiento aún más intrigante es su conexión con un antiguo relato de viaje. En el año 725 después de Cristo, el obispo bávaro Willibald mencionó una iglesia dedicada a Pedro y Andrés, situada cerca de Galilea. Describió su estancia allí y la santidad del lugar. Durante siglos, su descripción se consideró un cuento religioso o una exageración. Pero ahora, cuando la descripción de la iglesia y el mosaico hallado en las excavaciones coinciden con sus escritos, esta historia parece ser más que un simple mito, sino una ilusión histórica. Este mosaico se convierte así no solo en un símbolo religioso, sino en un puente entre la historia escrita y la evidencia práctica. Ahora bien, surge la pregunta: ¿por qué se considera tan significativo este descubrimiento? Una razón importante es el idioma empleado. La escritura no está en latín, que posteriormente se convirtió en el idioma asociado con la Iglesia romana. Está en griego, la lengua común del mundo cristiano bizantino en aquella época. Esto significa que esta idea no provino de una tradición romana posterior, sino que existía en una época en la que la Iglesia aún no se había dividido en diferentes facciones. Cabe destacar también que este mosaico data de una época en la que el mundo cristiano no estaba dividido entre Oriente y Occidente. Esto significa que refleja el pensamiento de una época en la que existía un sistema de creencias compartido. Si los cristianos bizantinos de aquella época veían a Pedro en un rol de liderazgo, significa que esta idea no se limitaba a ninguna región.
Otro aspecto de este descubrimiento es su significado simbólico. Las llaves del cielo no eran solo una metáfora religiosa. En textos antiguos, especialmente en Isaías 22, las llaves simbolizaban autoridad y responsabilidad. Esto significaba que a alguien se le había confiado una responsabilidad especial. Cuando este mismo símbolo se usa en referencia a Pedro, indica que la comunidad primitiva lo consideraba un personaje especial. Esto no era solo un honor, sino una señal de responsabilidad o liderazgo. Y esto repercute directamente en el prolongado debate sobre si el rol especial de Pedro fue una evolución posterior del pensamiento romano. Si esta idea existía en el mundo bizantino temprano, demuestra que este pensamiento ya estaba muy extendido. Por lo tanto, este descubrimiento sugiere que la comprensión posterior del papel de Pedro pudo tener raíces anteriores. Por ello, se considera no solo un descubrimiento arqueológico, sino un descubrimiento que cambia paradigmas. Lo más importante es entender que este descubrimiento no prueba directamente la autoridad de un papa. No constituye una prueba que niegue o refute la estructura eclesiástica moderna, pero sí demuestra que la comunidad cristiana primitiva consideraba a Pedro un papel especial. Esto significa que para ellos no era un simple apóstol, sino un guía. La verdadera pregunta ahora es: ¿ha cambiado la historia o está cambiando nuestra comprensión?